La Comisaría de Familia de Manzanares. Mi nombre es Lucía Ramírez. Estoy vinculada a la Alcaldía Municipal hace 2 años y medio como comisaria de familia. Bueno, ¿por qué estamos realizando hoy este video? Es porque un grupo de estudiantes de la Universidad de SAP se acercaron a la comisaría con el fin de que les aclaráramos inquietudes que tienen sobre la comisaría de familia y qué funciones y qué actividades realizamos acá. Claramente, quiero pues obviamente manifestarles que yo no solo soy la que laboro acá en la comisaría, yo tengo un equipo técnico interdisciplinario que consta de trabajadora social, psicólogo y profesional de apoyo. En este caso me acompaña Gina Marisol Urbano, que es la profesional de apoyo, que lleva con nosotros aproximadamente 8 años acá en la comisaría de familia con una amplia experiencia, y Lisette, que es la secretaria en este momento, la profesional de apoyo de la comisaría de familia, a la cual se le está realizando el empalme debido, ¿cierto? Entonces vamos a empezar por vía WhatsApp. Me hicieron unas preguntas en las cuales pues vamos a contestar, y a partir pues de la charla que vamos a, o el debate que vamos a realizar, van saliendo preguntas. Entonces una de ellas es: la comisaría de familia está creada y fundada por qué ley. Bueno, claramente esto viene de tiempo atrás. Estamos hablando de que desde el año 1968 se vienen generando como inquietudes con respecto a la dinámica familiar en las comisarías de familia como tal. No podemos hablar tanto comisaría de familia como si ya se hubiesen creado, no, simplemente por medio de decretos, por medio de sesiones del Consejo, más que todo en la parte distrital, en este caso Bogotá, se venían generando en este caso acuerdos, decretos, con el fin de ir regulando esa situación, ¿cierto? Entonces desde ese año se viene creando. En el año 2001, también por medio de un acuerdo, también en este caso del Consejo de Bogotá, se crearon 25 comisarías de familia, y regulando un horario establecido de 24 horas al día, bueno, con infinidad de acciones y infinidad de obligaciones que tenían en este caso por la situación que se estaba evidenciando como violencia intrafamiliar, violencia sexual, entre otras. En el 2002 también se trasladaron unas funciones a las comisarías de familia, o sea, se fueron reglamentando y organizando día a día, ¿sí? En el año 2006, por medio del acuerdo 229 de 2006, ahí ya empezaron a mirar la barrera que tenían las personas, en este caso acceso a la justicia familiar, porque entonces eran más demorados ir a un proceso, en este caso la jurisdicción ordinaria, y era un paso más que se tenía en este caso para poder solucionar sus conflictos familiares. En este tema, en este caso, las comisarías que se están implementando, vuelvo y lo digo, empezamos allá a nivel nacional, pero ya en el 2007, por medio del decreto 4840 de 2007, que ese sí ya es a nivel nacional, en este momento sí regularon el tema de comisarías, en este caso para departamentos y municipios, obviamente basados en la ley 1098 de 2006, que regula claramente las funciones del comisario de familia en su artículo 86. Y otro decreto, pues como el más reciente, es el decreto que salió en este caso, el decreto 1069 a nivel nacional también, que también fue creado en este momento en el 2015, también regulando, pero ya el tema presupuestal, el tema de comisarías, de dónde salía el dinero para pagar el equipo técnico interdisciplinario, en este caso el comisario de familia, y ya se reglamenta claramente qué estudio y qué profesión debe tener el comisario de familia. Eso es a grosso modo. También pues quiero decirles, hay una modificación a la ley 1098-2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, que es el que nos regula como tal las comisarías de familia. Hay una modificación que es la 1878 de 2019, esa modificación se realizó en el tema de notificaciones, términos, entre otras, verificaciones de derecho. Más adelante iremos explicando qué tiene que ver cada cosa que les voy mencionando, para que nos tengan pues tengan un poquito más de claridad qué se maneja acá en comisaría de familia. Otra de las preguntas que nos hacen es: según el manual de funciones y normatividad vigente, ¿cuáles son las funciones de la comisaría de familia? Como les decía anteriormente, las funciones de la comisaría de familia están taxativas en el artículo 86. En este caso, las voy a leer, son nueve funciones, y las voy a leer para que tengamos un poco más de claridad. Garantizar, proteger y establecer, ¿sí? Reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados en situaciones de violencia intrafamiliar, atender y orientar a los niños, niñas y adolescentes y demás miembros del grupo familiar en el ejercicio y restablecimiento de sus derechos,
recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y la protección necesaria de los casos de delitos contra los niños, las niñas y los adolescentes, recibir denuncias y tomar las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar, definir provisionalmente la custodia, cuidado personal y la cuota de alimentos y la reglamentación de visitas, la suspensión de la vida en común de los cónyuges y compañeros permanentes y fijar las cauciones de comportamiento conyugal en las situaciones de violencia intrafamiliar, practicar rescates para conjurar las situaciones de peligro en que pueda encontrarse un niño o niña adolescente cuando la urgencia del caso lo demande, desarrollar programas de prevención en materia de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, adoptar las medidas de restablecimiento de derechos en los casos de maltrato infantil y denunciar el delito, aplicar las medidas policivas que correspondan en casos de conflictos familiares conforme a las atribuciones que le confieren los consejos municipales. Esas son las funciones taxativas, pero las comisarías de familia tenemos muchas más funciones que más adelante, pues en el momento vamos a ir pues, comentándoles y que ustedes pues se darán cuenta qué hacemos acá en comisaría de familia. Entonces le doy la palabra a mi compañera Gina para que nos explique con el tema de comisarías de familia qué más adelantamos aparte de lo que les acabo de leer. Bueno, es importante que tengamos en cuenta que las comisarías de familia manejamos todo el tema de conciliaciones, el cual está regido por la Ley 640 del 2001. Entonces, este es el primer paso al cual las personas acuden para cumplir ese requisito de procedibilidad y pasar a la jurisdicción ordinaria en el caso pues, de que haya incumplimiento pues, a lo ordenado en la comisaría. Entonces, teniendo en cuenta pues eso, la ley 640 del 2001, que es la ley de conciliaciones, nos rige la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, con el cual pues se miran todos los términos y en lo que tiene que ver con los procesos administrativos de restablecimiento de derechos, que tienen que ver con la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes en los temas de violencia intrafamiliar y abuso sexual dentro del núcleo familiar. Asimismo, trabajamos en la parte de la recepción de todo lo que tiene que ver, como les decía, en garantía de derechos, en el tema de alimentos, de custodia, de regulaciones de visitas, para el papá o mamá, pues quien tenga a cargo a su hijo. Asimismo, se maneja el tema del reconocimiento de bienes maritales de hecho para personas pues, que lleven conviviendo más de 2 años y pues quieren legalizar su unión para términos pues, legales y patrimoniales. Y la última ley a la cual nosotros pues, estamos regidos es la ley 1850 del 2017, que es la ley del adulto mayor. Asimismo, es una garantía de los derechos para los adultos mayores. Entonces, a través de la comisaría realizamos esa búsqueda de familia y convocamos a los hijos para poder que el adulto mayor tenga garantía de derechos en el tema de cuidado, de alimentación y protección. Entonces, de acuerdo a ello, pues se hacen las respectivas audiencias, las respectivas notificaciones y pues en últimas lo que nos interesa es el bienestar de las personas a las cuales debemos pues, colaborarles en el sentido de garantizar esos derechos y bienestar. Bueno, Liz, entonces Lice, usted que es nueva en el tema, que apenas está recibiendo el empalme, ¿qué quiere manifestarnos a nosotros en este momento? ¿Cómo le parece la comisaría de familia? ¿Cómo cree que se trabaja acá? Ya que usted en este caso es nueva, ¿cómo le ha parecido los casos que se manejan acá? Quisiera que nos hiciera como un recuento para que ellos sepan más o menos cómo es la movilización acá en la comisaría de familia. Bueno, yo ya llevo un mes larguito acá trabajando pues, con el equipo de la comisaría de familia. Es un conocimiento nuevo para mí, de hecho pues todo lo que llevo aprendido hasta el momento ha sido enriquecedor. El trabajo acá en equipo es muy bueno, todos son muy compaginados, todos son muy colaboradores. Lo que se maneja dentro de la comisaría de familia hasta el momento, pues lo que yo tengo conocimiento, pues es como garante en los derechos de todas las personas, incluyendo desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Pues el proceso que se lidera acá es muy bonito, porque pues aquí es más administrativo y uno busca pues que las personas pues sí se concilien, de que no haya pues procesos que puedan pues afectar de una u otra manera a la persona. El conocimiento pues poco a poco lo he adquiriendo, he tenido pues el apoyo afortunadamente y gracias a ellos
ha sido oportuno, la colaboración de ellos en todo este proceso ha sido pues bastante enriquecedor. Y lo que se maneja acá dentro de la comisaría de familia es un proceso arduo. Aquí es días enteros, semanas enteras, y es un trabajo casi las 24 horas, porque pues acá todos los días es un proceso diario, se reciben recepciones continuas. Entonces aquí la comisaría de familia se trabaja pues bastante, y los procesos que se llevan son muy meritorios para cada uno de ellos. Bueno, Lice, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con las preguntas que nos realizan. La tercera pregunta: ¿cuántos funcionarios y qué profesionales tiene la comisaría de familia en estos momentos? Bueno, entonces, para dejar claridad, en este caso tenemos un profesional en el área de psicología, una profesional en el área de trabajo social. En este caso tenemos la profesional de apoyo, que en este caso sería Lice, que es la secretaria que está recibiendo en este momento la comisaría. Y también pues dicen que debe de tener un médico, ¿cierto? Un nutricionista. En este caso pues acá en el municipio no contamos, entonces nosotros cuando tenemos un tema con el tema de nutrición nos comunicamos con bienestar familiar, y en este caso nos prestan la profesional en nutrición para que nos haga las valoraciones cuando vemos que lo requiere un niño, niña, adolescente o un adulto mayor. Esos son pues el equipo que comprende la comisaría de familia. La cuarta pregunta: según usted, señora comisaria, ¿su organización es más persuasiva, controladora o sancionatoria? Bueno, esta pregunta me gusta mucho porque controladora no tanto, la palabra controladora no me gusta. Yo pienso que es más persuasiva, sancionatoria, prevención y promoción. ¿Por qué? Porque, como el nombre lo dice, comisaría de familia, estamos hablando de que es un núcleo familiar, no solo estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, estamos hablando de un núcleo familiar como tal, ¿cierto? Entonces, hay casos de casos. Como lo decía ahorita mi compañera Gina, efectivamente nosotros tenemos que prevalecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero también está el del adulto mayor, pero también está el de la mujer o el de la madre que está golpeada por su esposo, ¿cierto? O viceversa, la mujer que le pega a su esposo, porque es que no es un tabú, o que acá tienen que decir que simplemente las mujeres son las que vienen y denuncian. Acá también tenemos casos de hombres que denuncian violencia intrafamiliar. Entonces, acá la comisaría de familia en cierta manera es persuasiva cuando intentamos solucionar ese problema, esa dinámica familiar que está fallando, pero sin dejar a un lado esa protección de derechos de los niños que se encuentran en ese hogar. Un ejemplo: hay violencia intrafamiliar. En ese caso de violencia intrafamiliar, tenemos ya nosotros acá configurados en comisaría de familia por qué se da la violencia intrafamiliar, que se da por infidelidad, alcoholismo. Los factores son alcoholismo, infidelidad, en este caso celular, 80-90% celular, redes sociales. Entonces empiezan a tener unas discusiones entre ellos como pareja, pero me están incluyendo en esas discusiones los niños están presenciando esas discusiones, los niños se meten en la mitad cuando están discutiendo. Entonces hay que entro yo a mirar, a prevalecer esos derechos de ese menor, obviamente haciendo todo lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, pero aperturando un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. En este caso, el PAR, que es la protección que se le da a ese niño, niña, adolescente, es donde dicen todas las personas que de pronto no conocen los procedimientos, dicen es que va a bienestar y comisaría y nos quitan los niños. No es eso, no es que nosotros quitemos niños como lo dice la gente, nosotros simplemente protegemos que ese niño no siga evidenciando esa violencia intrafamiliar o que siga en ese medio familiar donde no le están dando garantías. Eso es muy diferente a que me quiten los niños, ¿cierto? Porque me gustaría dar claridad, Gina. Y yo quiero hacerle un aporte en ese sentido, es que toda discusión y todo problema tiene dos caras, ¿cierto? Tiene dos versiones. La versión de la mujer, que por lo general llega aquí furiosa, llega en primer pues, lugar, a primera instancia pues a comisaría, y siempre va a aportar su versión. Pero obviamente aquí debemos y tenemos pues como la misión de escuchar esa otra parte, porque en muchas ocasiones tanto hombre como mujer, pues como se dice popularmente, para una discusión se necesitan dos personas y cada uno tiene una versión de los hechos, y la idea es como comisaría de familia no conciliar los temas de violencia, porque pues la violencia no es conciliable, pero sí analizar la situación porque cada caso es distinto. Entonces la idea es como
con el equipo interdisciplinario, analizar cuál es el contexto de ese caso para poder darle una solución que favorezca a la familia como tal, ¿cierto? Obviamente prevaleciendo siempre los derechos de las personas pues, más vulnerables. Pero la idea es que se escuchen a las dos partes y no se tenga pues esa concepción de que solo se escuchan a las mujeres y que estamos cargados solo para las mujeres, porque los hombres también tienen el derecho, que no lo hacen por vergüenza o pues, por el que dirán que pues yo voy a denunciar a mi mujer porque me pegó, porque me alegó, que casos sean emocionales, sí se dan. Lo que pasa es que están un poco más guardados, pero la ley obviamente habla de esa violencia de género. Entonces es como para que ustedes que a través de este video, a través de este conocimiento, tengan un poquito más a fondo del saber y del conocimiento de las comisarías de familia. Aquí las denuncias se pueden recibir personalmente, por teléfono, en el cual se hace una constatación. Por cualquier medio lo pueden hacer, por una carta, por una llamada telefónica personalmente y de manera anónima. Y ya el equipo aquí entra pues obviamente a hacer constataciones de esas denuncias o verificaciones de derecho en el caso pues que sea remitido por una institución. Pero sí es importante como hacer esa claridad para que ustedes sepan que la comisaría de familia, más como dice ahí, ser un ente represor y controlador, es mirar y analizar un contexto familiar que en este momento, en la actualidad, en el mundo que estamos viviendo, tiene unas dinámicas completamente diferentes y tienen que ser analizadas de manera particular. Gracias, Gina. Efectivamente, lo que dice Gina es cierto. Tenemos un estigma acá en las comisarías de familia, pues cuando somos comisarias de familia, porque cuando es un comisario de familia el hombre llega feliz, porque es un hombre, no. Yo pienso que acá el tema, independientemente sea mujer, sea hombre, las comisarías de familia debemos garantizar los derechos. Primero, niños, niñas, adolescentes, familia, adultos mayores, y acá se les escucha tanto al hombre como a la mujer. Acá no tengo yo compasión con ninguno ni con el otro. Acá si la mujer es la que me está ejerciendo la violencia intrafamiliar, pues la mujer es la que tendrá que pagar, sancionarse, en este caso denunciarse ante Fiscalía General, ¿cierto? Si el hombre es el que en este caso está ejerciendo la violencia intrafamiliar, claramente también el mismo procedimiento, audiencia por violencia intrafamiliar, concurso copias a Fiscalía. Entonces el hecho de que yo sea mujer no quiere decir que yo efectivamente prevalezca los derechos de esa mujer, no necesariamente. Acá se escucha tanto hombres como mujeres. He tenido casos donde hasta los hombres, hasta yo colocándoles una cuota de alimentos porque no llegan a un acuerdo, porque normalmente una audiencia por alimentos no es que yo quiera colocar la cuota, tenemos que asesorarnos muy bien y preguntar muy bien cómo es una audiencia de conciliación. Una audiencia de conciliación es, nosotros simplemente somos una tercera persona que está intentando de colaborarles de que solucionen un tema con respecto a una cuota de alimentos, una regulación de visitas, una custodia de un menor. Si no llegan a un acuerdo, la ley sí me dice a mí, no llegan a un acuerdo, comisaría de familia debe en este caso provisionalmente, porque sí tengo que dejarlo claro, comisarías de familia damos una medida provisional, en este caso una custodia, una cuota de alimentos, una regulación de visitas, mientras la persona que no quedó satisfecha con la decisión se traslade a la jurisdicción ordinaria, en este caso un juzgado de familia. En el municipio no contamos con juzgado de familia, el juzgado de familia se lo llevaron, que nos está haciendo mucha falta, pero pues no sé por qué se lo llevaron. Pero en este caso el juzgado promiscuo del circuito es el que está adelantando todos los casos de familia, entonces en este momento se están demorando un poco más los casos por esa situación. Pero que quiero dejar claridad también que acá no tenemos estigmas ni con hombres, ni con mujeres, ni con niñas, ni con niños. Acá para mí todo el mundo tiene sus derechos y todo el mundo tiene el derecho a la defensa. Otra cosita que de pronto Gina me hizo caer en cuenta fue con respecto a lo que manejamos acá de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Ella me dice, obviamente no somos represores ni controladores como la pregunta que nos hace, pero también en ciertos momentos nos toca tomar medidas radicales. En este caso, me llega un niño aporreado con incapacidad de 3 días, ¿cierto? En este caso yo no voy a ir a decirle a la señora, venga, ¿usted por qué me le pegó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cierto? Si el niño me llega ya aporreado con incapacidad de 3 días es porque, aparte de esa orientación familiar o de esa, ¿cómo se le puede llamar, Gina?
Asesoría. O sea, cuando el padre de familia, porque eso no es un secreto para nadie, acá si vienen y me dicen, es que yo no le puedo pegar a mi hijo, si yo me voy a esto, yo tendría que retirar todos los niños del municipio, porque todos los padres de familia en algún momento han castigado a su hijo. Lo que pasa es que tenemos que tener como una línea delgada. Una cosa es reprender a su hijo, orientarlo, guiarlo, otra cosa es ir a la violencia, es maltrato infantil. Entonces, en este caso, si me llega una niña porreada, en este caso con incapacidad por medicina legal de 3 días, ahí yo no sería persuasiva, ahí yo no sería de ir a organizar la situación familiar, ahí yo qué sería, sancionatoria, ¿cierto? En este caso me tocaría iniciar un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, retirar la niña o el niño del entorno familiar y ya revisar obviamente en esa verificación de derechos que realiza el equipo, porque es que el que realiza la verificación de derechos es el equipo técnico interdisciplinario y ellos me recomiendan a mí retire ese medio o no retire. Obviamente yo me puedo apartar del concepto de ellos, pero yo en esos casos cuando son violencia tan marcada me gusta ir a las verificaciones de derecho con ellos para que los tres tengamos una posición en este caso, ¿cierto? Entonces ahí ya pasamos a ser sancionatorios. En los temas de violencia intrafamiliar pasamos a ser sancionatorios cuando el caso lo requiere. Nosotros cuando vemos que la situación no es tan complicada, que están discutiendo por unos celos, que no me están teniendo en el medio a los niños, que saben de pronto dialogar en familia sin que los niños se den cuenta, pues yo les digo, venga, hagamos terapia de pareja, yo los pongo en sesiones con el psicólogo, la trabajadora social, vamos a mirar qué hacemos, qué es lo que a ustedes les está pasando, y soy más, en este caso, persuasiva, más conciliadora, por decirlo así. Pero cuando ya la violencia se sale de contexto, que yo veo que realmente la situación lo amerita, pues obviamente que eso es más sancionatoria, y en este caso, pues con copias hasta la fiscalía se va, ¿cierto? Entonces, tenemos que mirar casos de casos. Yo quisiera, Gina, que de pronto, antes de seguir a la otra pregunta, hablemos de pronto de comisarías de familia. ¿Qué se hace acá teniendo centro zonal y qué hacen las comisarías de familia, en este caso Marquetal y Pensilvania, que no tienen centro zonal? Bueno, entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta porque tanto bienestar familiar como comisarías de familia manejamos algunos procesos igual, ¿cierto? Nosotros manejamos, por ejemplo, cuando hay un centro zonal, entonces obviamente bienestar recibe, al igual que comisaría, todo lo que tiene que ver con solicitudes de alimentos y garantía de derechos. En el tema de abuso sexual, de violencia sexual, bienestar familiar lo recibe y lo maneja cuando esa violencia sexual se da fuera de ese núcleo familiar. Pero cuando la violencia sexual para un niño o adolescente está dentro del núcleo familiar, lo manejamos comisaría de familia. En lugares y en sitios donde donde no haya centro zonal, las comisarías de familia deben asumir funciones, por ejemplo, como en el tema de responsabilidad penal para adolescente, lo deben manejar comisarías. Y en municipios donde no haya comisaría ni haya ICBF, algunas funciones las tiene que asumir el inspector de policía. Entonces, en ese sentido, pues es como mirar pues, la cantidad de habitantes de cada municipio y de acuerdo a ello, pues se establecen y se delegan pues, las responsabilidades. Manzanares, pues tiene esa fortuna de tener el centro zonal, entonces, pues obviamente comisaría, a pesar de que tiene muchísimos procesos, bienestar familiar, pues vamos como a la par en ese sentido de la recepción de solicitudes. Pero es importante que lo tengan en cuenta. Un proceso se recibe, en este caso en Manzanares, en una de las dos instituciones, porque no podemos abrir el mismo proceso en bienestar y en comisaría. En bienestar familiar también se reciben los procesos de impugnación de paternidad y los procesos de responsabilidad penal para adolescentes, pues entre otras de sus funciones. Para dejar de pronto algo claro en lo que Gina nos acaba de exponer, si a mí me llega un caso de bienestar familiar, en este caso comportamiento, consumo, ya estamos hablando que consumo es Secretaría de Salud, pero pues tenemos que ir ahondando un poco en el tema para que Secretaría de Salud se apersone del tema de consumo acá en el municipio. Toda vez que es nueva como la situación, cuando era consumo hablamos que bienestar familiar, retiraba al menor y lo institucionalizaba, no, ya tenemos que ir un poquito más allá y saber que consumo es más el tema de salud mental y no es tanto de llevar a una institución un proceso de 9 meses, un año y volver a reintegrar el chico a la familia. Yo pensaría que es primero agotar la parte de su salud mental, desintoxicación y todo el tema necesario, posiblemente pues ya en este caso restablecerle esos derechos a ese menor, obviamente a la par con su salud mental.
Cuando llega un proceso por violencia intrafamiliar, tenemos que tener claros que la ley es muy, valga la redundancia, la ley es muy clara y dice que las comisarías de familia debemos de elaborar 24 horas, ¿cierto? Claramente, nosotros, un caso de violencia intrafamiliar nos pueden llamar 2, 3 de la mañana y tenemos que llegar, en este caso, a imponer la medida de protección, en este caso, desalojo del agresor, ubicación de la persona, en este caso víctima y niños que estén en el medio familiar, todo lo que tiene que ver con los casos urgentes en este momento. Pero bienestar familiar sí tiene 2 defensores, tiene turnos de 24 horas, tiene 2 equipos técnicos interdisciplinarios. Ellos manejan comportamiento, manejan negligencia, manejan unos temas específicos, nosotros manejamos otros, como Gina lo acaba de mencionar, pero el hecho de que manejemos temas específicos unos y otros no quiere decir que si a mí vienen y me denuncian algo de comportamiento, yo no inicie el proceso. No nos gusta tirarnos acá la pelota de que porque no es competencia mía entonces váyase para bienestar o viceversa, no. Afortunadamente tenemos muy buena comunicación con bienestar familiar y nosotros manejamos el proceso. Si nosotros nos lleva un proceso, pues ¿qué hacemos? Comunicarnos si ya está aperturado allá y ellos nos dicen sí o no. Si está aperturado, obviamente ya se deja para bienestar. Si no está aperturado, mi equipo va a hacer la verificación de derechos y en la parte final de las conclusiones me recomienda que el caso sea remitido para bienestar toda vez que no es competencia de comisaría. Entonces, efectivamente, adelantamos el caso hasta la auto de apertura de investigación y ya se remite al defensor o el defensor lo remite a la comisaría y ya seguimos pues el tema pertinente. Vamos a ir con la otra pregunta. La comisaría de familia depende de qué secretaría y cuál es la segunda instancia de sus decisiones. Bueno, la comisaría de familia depende de la Secretaría General y de Gobierno, de la Alcaldía Municipal. En este caso, él es el jefe como inmediato de acá de la comisaría